¿Mi nombre no importa? Lo que importa es la verdad detrás de cada caso. Esta es la historia de cómo dos asesinatos idénticos cometidos el mismo día en ciudades diferentes casi engañaron a toda la policía de España. Bienvenido a Tras la Pista. El 15 de marzo de 2023, a las 2:30 p.m, Rosa Martínez, de 34 años, fue encontrada muerta en su apartamento en Barcelona. 3 cuchilladas en el pecho, sin signos de forcejeo, puerta cerrada desde adentro. El mismo día, a las 2:45 p.m, apenas 15 minutos después, Ana Sánchez, de 35 años, fue hallada muerta en su casa en Valencia. 3 cuchilladas en el pecho, sin signos de forcejeo, puerta cerrada desde adentro. Las víctimas no se conocían. Vivían en ciudades diferentes, separadas por 350 kilómetros. No tenían amigos en común, no frecuentaban los mismos lugares, no tenían conexiones familiares o profesionales. Pero habían muerto exactamente de la misma manera. La policía de Barcelona y Valencia trabajaron inicialmente por separado. Fue hasta 3 días después que se dieron cuenta de que estaban investigando crímenes virtualmente idénticos. Cuando me contactaron, me hicieron una pregunta simple: ¿cómo puede una persona matar a 2 mujeres en ciudades diferentes con solo 15 minutos de diferencia? Mi respuesta cambiaría todo lo que creían saber sobre este caso. Llegué a Barcelona para examinar la escena del crimen de Rosa Martínez. Su apartamento en el barrio de Gracia era pequeño pero bien cuidado. Rosa trabajaba como contadora en una empresa de logística. La policía me mostró las evidencias. Rosa había sido atacada en su sala de estar mientras almorzaba. Su plato de comida estaba a medio terminar, la televisión seguía encendida. Las cuchilladas habían sido precisas y mortales. El atacante conocía anatomía básica. No había huellas dactilares extrañas, no había signos de robo, no había evidencia de agresión sexual. Los vecinos no habían escuchado gritos ni sonidos de pelea. Rosa había muerto silenciosamente. El detective encargado, inspector Ramírez, me explicó que no había testigos. El edificio estaba prácticamente vacío durante las horas de almuerzo. Las cámaras de seguridad de la calle mostraban personas entrando y saliendo, pero nada sospechoso. Es como si el asesino se hubiera vuelto invisible, me dijo Ramírez. Pero los asesinos no desaparecen. Solo se esconden en detalles que otros pasan por alto. El día siguiente viajé a Valencia para examinar la escena del crimen de Ana Sánchez. Su casa en el barrio de Ruzafa era sorprendentemente similar al apartamento de Rosa, pequeña, bien cuidada, decorada con gusto modesto. Ana trabajaba como administrativa en una clínica dental. Al igual que Rosa, había sido atacada mientras almorzaba. Su plato estaba a medio terminar, la televisión encendida. Las similitudes eran perturbadoras. 3 cuchilladas exactamente en los mismos lugares anatómicos. Misma profundidad, mismo ángulo de penetración. Las heridas eran tan idénticas que podrían haber sido hechas por la misma mano. La inspectora García, encargada del caso en Valencia, me mostró las evidencias. Al igual que en Barcelona, no había huellas extrañas, no había robo, no había agresión sexual. Lo más extraño, me dijo García, es que Ana recibió una llamada telefónica justo antes de morir. Duró exactamente 3 minutos. Pero no sabemos quién llamó. Pedí los registros telefónicos. Lo que encontré fue la primera pista real del caso. La llamada había venido de Barcelona. Los registros telefónicos revelaron que Ana Sánchez había recibido una llamada desde Barcelona a las 2:42, exactamente 3 minutos antes de su muerte estimada. El número pertenecía a un teléfono prepago comprado en efectivo 2 días antes del crimen. No había registros de identificación del comprador. Pero había algo más. Revisé los registros de Rosa Martínez y descubrí que ella también había recibido una llamada de un número prepago a las 2:27, 3 minutos antes de su muerte. Este segundo número había sido comprado en Valencia, también en efectivo, el mismo día que el primer teléfono. El patrón era claro: alguien había comprado 2 teléfonos prepago en ciudades diferentes y había llamado a ambas víctimas exactamente 3 minutos antes de sus muertes. Pero aquí estaba el problema. Según las torres de telefonía, ambas llamadas habían sido hechas desde las respectivas ciudades donde ocurrieron los crímenes. La llamada a Rosa vino desde Barcelona, la llamada a Ana vino desde Valencia. Una persona no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. A menos que no sea una persona. Mi primera teoría fue que estábamos lidiando con 2 asesinos trabajando en coordinación. Gemelos, hermanos,
o socios criminales que habían planificado ataques simultáneos. Trabajé con un perfil criminal, el Dr. Martín Vega, para desarrollar esta teoría. Analizamos los crímenes como si fueran perpetrados por un equipo. Los crímenes muestran una coordinación perfecta, me explicó Vega. Timín preciso, métodos idénticos, eliminación de evidencia. Esto requiere planificación extensa y comunicación constante. Comenzamos a buscar conexiones entre Barcelona y Valencia. Personas que viajaran regularmente entre ambas ciudades, que tuvieran recursos para coordinar un plan tan complejo. También investigamos si Rosa y Ana podrían haber sido objetivos relacionados. Quizás habían sido testigos de algo, o tenían información que alguien quería silenciar. Pero después de días de investigación, no encontramos ninguna conexión profesional, personal o criminal entre ambas mujeres. Era como si hubieran sido elegidas completamente al azar. Decidí enfocarme en las víctimas mismas. Rosa y Ana no se conocían, pero debía haber algo que las conectara. Algo que las hubiera puesto en el radar del asesino. Revisé sus rutinas diarias, sus trabajos, sus círculos sociales. Analicé sus compras, sus movimientos, sus actividades online durante las semanas anteriores a sus muertes. Encontré algo interesante. Ambas mujeres habían estado activas en una aplicación de citas llamada Encuentros Reales durante los meses anteriores a sus muertes. Rosa había tenido varias citas a través de la aplicación, pero había terminado una relación 2 semanas antes de morir. Ana había estado chateando con varios hombres, pero no había concretado ninguna cita reciente. Pedí acceso a sus perfiles y conversaciones en la aplicación. Lo que encontré fue perturbador. Ambas mujeres habían estado en contacto con el mismo usuario, Carlos-M-38. Habían chateado con él extensamente durante las semanas anteriores a sus muertes. El perfil de Carlos-M-38 había sido eliminado el día después de los asesinatos. Trabajé con un especialista en crímenes digitales, Ana Torres, para recuperar información sobre el perfil eliminado de Carlos-M-38. Los datos nunca se eliminan completamente, me explicó Torres. Siempre hay rastros en los servidores, en las copias de seguridad, en los registros de la aplicación. Después de días de trabajo forense digital, logramos recuperar el perfil completo de Carlos-M-38. Las fotografías mostraban a un hombre atractivo de mediana edad, profesional, con intereses en literatura y viajes. Pero cuando analizamos las fotografías, descubrimos que habían sido robadas de las redes sociales de un actor argentino que vivía en Buenos Aires. Las conversaciones con Rosa y Ana seguían un patrón similar. Carlos se presentaba como un empresario exitoso, coqueteaba de manera inteligente, construía confianza gradualmente. Con Rosa, había logrado una conexión emocional profunda. Con Ana, había estado en proceso de conquistarla. En ambos casos, había pedido sus direcciones para enviarles flores como sorpresa. El patrón se estaba volviendo claro. Carlos-M-38 no era una persona real, sino una identidad fabricada para cazar víctimas específicas. Trabajé con el psicólogo forense Dr. Luis Mendoza para entender la mentalidad del asesino. Este es un depredador altamente organizado, me explicó Mendoza. Usa la tecnología para estudiar y seleccionar a sus víctimas. El asesino había elegido mujeres solteras, viviendo solas, con rutinas predecibles. Había usado la aplicación de citas para estudiar sus personalidades, sus vulnerabilidades, sus horarios. Las llamadas telefónicas antes de los asesinatos probablemente habían sido para confirmar que estaban en casa y solas. Pero hay algo que no encaja, me dijo Mendoza. Este tipo de asesino serial usualmente mata en la misma área geográfica. No coordina ataques simultáneos en ciudades diferentes. Tenía razón. El patrón sugería un asesino serial, pero la logística sugería algo diferente. Era hora de reconsiderar la teoría del doble asesino. Decidí investigar si era físicamente posible para una persona viajar entre Barcelona y Valencia en el tiempo disponible. El tren de alta velocidad entre Barcelona y Valencia toma aproximadamente 2 horas y 30 minutos. Había un tren que salía de Barcelona a las 11:45 de la mañana y llegaba a Valencia a las 2:15 de la tarde. Esto significaba que alguien podría haber cometido el primer asesinato en Barcelona a las 2:30, tomado inmediatamente un tren o avión, y llegado a Valencia justo a tiempo para el segundo asesinato a las 2:45. Pero el timín era imposiblemente apretado.
No había vuelos directos en ese horario y el tren más rápido no llegaba a tiempo. Entonces consideré otra posibilidad. ¿Y si el asesino había usado un cómplice no para matar, sino para establecer una coartada? Investigué todos los medios de transporte entre ambas ciudades ese día. Aviones, trenes, autobuses, incluso alquiler de coches. Lo que encontré cambió completamente mi comprensión del caso. Encontré el registro de un vuelo privado que había salido de Barcelona a las 3 horas con destino a Valencia. El vuelo había sido reservado con una semana de anticipación por una empresa de consultoría. El pasajero registrado era Miguel Herrera, consultor de sistemas de seguridad. Había pagado el vuelo en efectivo y había proporcionado identificación que más tarde descubrimos era falsa. Pero aquí estaba el detalle crucial: el vuelo había aterrizado en Valencia a las 3 de la tarde y 45, exactamente una hora después del segundo asesinato. Si Miguel Herrera era nuestro asesino, llegó demasiado tarde para cometer el segundo crimen. Revisé y revisé los tiempos. Los cálculos eran precisos. Era físicamente imposible que la misma persona hubiera cometido ambos asesinatos. Pero entonces recordé algo que había pasado por alto. Un detalle que cambiaría todo. Los relojes. Revisé meticulosamente los informes forenses sobre los tiempos de muerte. Rosa Martínez había muerto a las 2:30 según la autopsia. Ana Sánchez había muerto a las 2:45 según su autopsia. Pero entonces noté algo extraño. Los informes habían sido preparados por forenses diferentes en ciudades diferentes. ¿Habían sincronizado sus relojes? Contacté a ambos forenses. El doctor Ramón Suárez en Barcelona y la doctora Elena Vega en Valencia. Les pedí que verificaran sus cálculos de tiempo de muerte. Los tiempos de muerte son estimaciones, me explicó Suárez, basadas en temperatura corporal, rigidez cadavérica y otros factores. Podrían tener un margen de error de 15 a 30 minutos. Pedí una segunda opinión forense. Un experto independiente revisó ambos casos y llegó a una conclusión diferente. Rosa podría haber muerto entre las 2:15 y las 2:45. Ana podría haber muerto entre las 2:30 y las 3. Esto abría una ventana de posibilidad que no habíamos considerado. Con los nuevos márgenes de tiempo, reconstruí una posible cronología del crimen. 1:45, el asesino llega a Barcelona y se dirige al apartamento de Rosa. 2:15, mata a Rosa Martínez, límite temprano del tiempo de muerte. 2:30, sale del apartamento y se dirige al aeropuerto. 3, aborda el vuelo privado a Valencia. 3:45, aterriza en Valencia y se dirige a casa de Ana. 4:15, mata a Ana Sánchez, límite tardío del tiempo de muerte. Era apretado, pero posible. El asesino había planificado meticulosamente cada minuto, incluyendo el vuelo privado para eliminar el tiempo de viaje. Pero quedaba un problema: las llamadas telefónicas. ¿Cómo había hecho llamadas desde Valencia cuando estaba en Barcelona, y viceversa? Consulté con un experto en telecomunicaciones, quien me explicó sobre la tecnología de VoIP y spoofing de números. Era posible hacer que una llamada pareciera venir de cualquier lugar usando software especializado. El asesino había usado tecnología para crear la ilusión de estar en dos lugares simultáneamente. Trabajé con Ana Torres para investigar cómo el asesino había manipulado las llamadas telefónicas. Es relativamente simple con las herramientas correctas, me explicó Torres. Puede usar una VPN para cambiar su ubicación digital, y software de spoofing para hacer que sus llamadas parezcan venir de cualquier número. Esto significaba que el asesino podía haber hecho ambas llamadas desde cualquier lugar, pero había programado el software para que parecieran originarse desde las ciudades donde ocurrieron los crímenes. Era un engaño sofisticado diseñado para hacer que los investigadores creyeran que estaban lidiando con dos asesinos diferentes. Pero esto requiere conocimiento técnico avanzado, agregó Torres. No es algo que cualquiera pueda hacer. Estamos buscando a alguien con experiencia en telecomunicaciones o informática. Ahora tenía un perfil más claro: un asesino con conocimientos técnicos avanzados, acceso a recursos financieros significativos, y la capacidad de planificar operaciones complejas. Era hora de buscar a alguien con estas características específicas. Trabajé con el Dr. Mendoza para crear un perfil psicológico detallado del asesino basado en la evidencia disponible. Este es un individuo altamente inteligente y organizado, me explicó Mendoza. Tiene conocimientos técnicos avanzados, recursos financieros, y una personalidad narcisista que disfruta burlándose de las autoridades.
El asesino había elegido víctimas específicas usando criterios particulares, mujeres solteras, independientes, que vivían solas. Había usado la aplicación de citas no solo para conocerlas, sino para estudiar sus rutinas y vulnerabilidades. La complejidad del plan sugería que no era su primer crimen. Probablemente había perfeccionado sus métodos a lo largo del tiempo. Lo más preocupante, continuó Mendoza, es que este tipo de asesino raramente se detiene. El éxito de este crimen doble probablemente lo alentará a intentar algo aún más ambicioso. Necesitaba encontrarlo antes de que atacara de nuevo. Decidí regresar a la aplicación de citas. Tenía que haber otros perfiles, otras víctimas potenciales. Coordiné con Ana Torres para crear una operación encubierta en la aplicación Encuentros Reales. Necesitaba encontrar otros perfiles falsos que pudieran estar siendo usados por el mismo asesino. Creamos múltiples perfiles femeninos con características similares a las víctimas conocidas, mujeres solteras, profesionales, viviendo solas en ciudades diferentes. Después de 2 semanas de operación, comenzamos a recibir contactos de perfiles sospechosos. Hombres atractivos, exitosos, que seguían patrones de conversación similares a Carlos-M-38. Uno de los perfiles se destacó, Roberto-L-42 de Sevilla. Usaba fotografías robadas de un modelo italiano, seguía el mismo patrón de conversación, y había contactado a 3 de nuestros perfiles falsos. Lo más significativo era que Roberto-L-42 había sido muy activo en las semanas siguientes a los asesinatos de Barcelona y Valencia. Parecía estar seleccionando nuevas víctimas. Decidimos mantener las conversaciones para obtener más información sobre su identidad real. Lo que descubrimos nos llevaría directamente al asesino. Después de semanas de conversaciones controladas, Roberto-L-42 finalmente reveló información suficiente para identificarlo. Se había vuelto confiado, creyendo que había perfeccionado su sistema. A través de detalles sobre su trabajo, sus conocimientos técnicos y referencias geográficas específicas, lo identificamos como Alejandro Ruiz Moreno, de 41 años, ingeniero en telecomunicaciones que vivía en Madrid. Alejandro trabajaba para una empresa de consultoría tecnológica, lo que le daba acceso a herramientas avanzadas de comunicación. Tenía recursos financieros suficientes para los vuelos privados, y su trabajo requería viajes frecuentes entre ciudades. Más importante, tenía antecedentes de acoso a mujeres, aunque nunca había sido arrestado. Coordiné con la policía para una operación de arresto. Cuando registraron su apartamento, encontraron evidencia concluyente, los teléfonos prepago usados en los crímenes, software de spoofing, y perfiles detallados de múltiples mujeres que había estado acechando. También encontraron planes para futuros asesinatos en otras ciudades. El caso del doble asesinato había sido resuelto, pero el alcance de sus crímenes era más amplio de lo que habíamos imaginado. Alejandro Ruiz Moreno fue arrestado y confesó los asesinatos de Rosa Martínez y Ana Sánchez. También confesó estar planeando ataques similares en otras ciudades españolas. Su motivación no era personal contra las víctimas, sino el desafío intelectual de crear el crimen perfecto que confundiría a las autoridades. Fue condenado a cadena perpetua por doble asesinato y múltiples cargos relacionados con acoso y planificación de crímenes adicionales. La aplicación Encuentros Reales implementó medidas de seguridad adicionales para prevenir el uso de perfiles falsos. Este caso me enseñó que la tecnología puede ser usada tanto para crear ilusiones como para revelar la verdad. Alejandro había usado su inteligencia y recursos para crear una mentira elaborada. Pero al final, la misma tecnología que usó para engañar fue la que lo llevó a la justicia. Los criminales más peligrosos no siempre son los más violentos. A veces son los más inteligentes. Aquellos que pueden manipular la realidad misma para crear ilusiones que engañan incluso a los investigadores más experimentados. Pero la verdad siempre encuentra una manera de emerger. Yo sigo aquí, desenredando las mentiras más complejas. Esto fue Tras la Pista.